Es bien, o sea, todo el programa nuclear iraní ha sido como a cuenta gota, uno tiene la sensación. O sea, Desde que no existía la República Islámica, o sea, cuando Irán estaba gobernada por esta monarquía, ellos eran amigos de Estados Unidos. Y Estados Unidos incluso les suministra, y el profe me corrige si me equivoco, pero les suministra uranio y comienzan a instalar... Para hacer centrales nucleares para electricidad, para uso civil. Se llamaba el proyecto Un Átomo por la Paz o Átomos por la Paz. Exacto. Porque para las personas que a veces se enredan para qué funciona el uranio, bueno, también sirve para la medicina, para generar energía, pero también para hacer bombas atómicas. Y allí ellos estaban trabajando hasta que llega la revolución islámica, asumen los ayatolás en el poder y dicen, no, vamos a salirnos de este proyecto, esto es occidental, esto no es de Dios, y acabaron con el proyecto. Pero cuando Irán e Irak entraron en guerra, dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no comenzamos otra vez con esto? En los 90 lo reactivaron. Y lo reactivaron. Sí, y allí se traen al padre de la bomba atómica, que es este pakistaní. Claro. Y ahí Israel sistemáticamente ha saboteado el programa, digamos. El problema en sí mismo no es la bomba. El problema es la bomba más el discurso. Que Israel no puede existir. Exacto. Entonces la bomba solo está dirigida a Israel. Ese es el problema, no es particularmente la bomba. O sea, profe, claro. Estados Unidos. Y con Mauricio Buentenado hablábamos ayer, me decía Mauro, pero es verdad que en Tel Aviv habían unos tremendos agradecimientos a Donald Trump. ¿Cómo no va a ser así si finalmente los israelíes hoy sienten que los salvaron del exterminio? Ya, pero eso, ¿quién lo instala? ¿Lo instalan los ciudadanos o lo instala la el gobierno, la autoridad, por supuesto. Claro. Bibi Netanyahu. Podemos preguntarle a Claudio Friesman, él es chileno, que está en Israel. Claudio, te mandamos un abrazo. Y primero preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, cuál es la situación y el ambiente que se vive ahí. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Agradecido siempre de Canal 13. Bueno, estamos en una situación difícil, no es fácil para nosotros. No es nada fácil llevar una vida encerrado en los búnkers, casi sin dormir. Es complicado. El análisis que hacen ustedes es muy bueno en cuanto a quién va a creer que Irán va a ser uranio fortalecido para medicina, siendo que nos está tirando misiles, o sea, yo no les creo, nadie le cree en el fondo. Y Israel está haciendo un soporte, está soportando al occidente que existe acá en el Medio Oriente. Pues si Israel desaparece, ni Dios lo quiera, ya Oriente se empieza a tomar toda la capacidad hacia Europa y ya el mundo. Claudio. Es casi como... Claudio, parte de lo que conversábamos es la sensación que tiene el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que has visto tú, sobre todo después del actuar de Estados Unidos? ¿Hay un agradecimiento evidente o nos quedamos solo en las palabras del presidente Netanyahu? No, hay un agradecimiento que se notó antes del ataque. ¿Cuántos alarmas de bombazo desde Irán llegaban? Y después del ataque. Ahora, por ejemplo, hoy día en la noche a las 3 de la mañana ha llegado un misil. Y a las 11 de la mañana ya enviaron otras tres ondanadas grandes. Pero ha bajado la cantidad después del ataque nuclear. Ha bajado la cantidad, pero se ha mantenido en el tiempo. No es que hayan tenido ustedes jornadas tranquilas. Se podría decir que sí. El sábado, cuando fue el bombardeo, estuvo muy tranquilo, hubo poco bombardeo. Ayer también, y hoy día sí hubo una mayor intensidad, pero ha bajado, sí, ha bajado. Lo que pasa es que uno no se puede confiar, o sea, siempre es lo mismo, no es confiable el enemigo. Claudio, tú estás en Israel, en Tel Aviv. Estoy en la zona de Tel Aviv, la ciudad mía se llama Petah Tikva, sí. Ya, ¿y cómo está funcionando? Hoy ya es un día hábil, está todo abierto, las personas han salido con más cuidado, a lo mejor han mantenido el teletrabajo, los mismos colegios quizás. Mira, los niños ya no van al colegio y se terminó el año escolar previamente, ¿ya? Ya. Deberían haber terminado en finales de julio y terminó ahora. Los trabajos que no son indispensables, por ejemplo, que no sean hospitales, asilos ancianos en general, farmacias, no están funcionando. O sea, el registro civil, por decirlo así, yo tenía hoy día una cita y no pude ir.
Entonces, algunos bancos, los correos, por ejemplo, que acá son súper indispensables, los correos tampoco. O sea, hasta ayer estaba cerrado. Hoy día recién abrieron. Entonces, hay muy poco funcionamiento, poca gente en la calle y nos guardamos en los búnkers, los que tenemos la suerte de tener un búnker en la casa. O si ya se ve que es mayor, salimos al búnker subterráneo. Ahora, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes? Lamentablemente, yo me imagino que ha sido muy difícil dormir en la noche. Se han tenido que despertar varias veces para ir a los búnkers que tienen ahí en las casas. Pero el hecho de que Estados Unidos haya apoyado este ataque a solicitud de Israel, ¿a ustedes los deja más tranquilos o los inquieta? Nos deja más tranquilos porque pierde la capacidad de bomba atómica Irán, en ese sentido. Pero también Irán tiene socios. Entonces, más tranquilo, pero tranquilo, calmado, como dicen en Chile. Claro. O sea, no es muy tranquilo. O sea, hay una situación de incertidumbre, me imagino, Claudio, respecto de lo que pueda pasar en los próximos días. Sí, hay una incertidumbre con respecto a, por ejemplo, que no respete Irán los tratados internacionales, como por ejemplo lanzar bombas racimo, que ya se encontró que habían lanzado bombas racimo. Lo que pasa es que está difícil. Que lancen algún tipo de bomba química, ni Dios lo permita. Entonces, ese tipo de cosas, en su desesperación de verse acorralados, podrían llegar a suceder. Ya. Y Israel no sé si está preparado, porque tendríamos que repartir máscaras de gases a todo el pueblo antes de que suceda. Entonces, ¿no le han dicho nada respecto de eso? ¿Las autoridades les han comunicado a la población respecto de la no sé, potencial utilización de armas químicas? Porque, a ver, es tan buena la información que recopiló los servicios de inteligencia israelíes al interior de Irán, que uno podría suponer que esa alarma ya la deberían tener. Sí, muchas veces la política se mezcla con la guerra, entonces alarmar a la gente, claro. El político de repente prefiere no alarmar a la gente y correr el riesgo de que no vaya a pasar, y si pasa, pierde el poder político por el error que cometió. Entonces es difícil porque hay un juego ahí entre la política y la guerra. Claro, lo que decimos siempre en este programa, lo ideal siempre es equivocarse en favor de las personas, pero no están repartiendo mascarillas, máscaras de gas, o no han recomendado ningún plan de acción ante ese peligro. No. En otras oportunidades sí se ha repartido en los años 90, claro. Se sellaban las ventanas con plástico, incluso los coches de guagua andaban con plásticos ahí encima. Pero y con máscara, la gente andaba con la máscara ahí colgando. Pero ahora no, esta vez no, pero hay gente, opinólogos, que piensan que podría suceder por el hecho de que se sintiera acorralado Irán y perdiera el régimen, porque están así de perder el régimen, o sea. ¿Hay alguna certeza o algunos... No certeza, diría yo, sino que algunas cosas que andan dando vuelta, que es la capacidad que tiene Israel de mantener el ritmo frente a la saturación de los misiles iraníes? Me refiero al domo, a la cúpula de hierro, a la onda de David, digamos, y una serie de defensas antiaéreas que siempre ha tenido Israel y que le ha funcionado muy bien. La efectividad de un 95%, algunas cifras hablan de que ha bajado a un 65% respecto de la capacidad de intercepción de misiles. ¿Ustedes lo notan? Sí, se nota en el sentido de que la capacidad a lo mejor sigue siendo la misma que antes, pero los misiles son más grandes y además tienen más tecnología. Claro. Hay misiles que se desvían en el camino para evitar la cúpula de hierro. Ahora, están siendo más selectivos. Es decir, hay misiles que derechamente los dejan pasar y otros que prefieren atajarlo antes. Siempre ha sido así. O sea, si va a terreno baldío, pasa.
No, claro. Pero si va hacia la ciudad, claro. No, se intenta detener. ¿Y lo otro? Pero también nosotros debemos reconocer que han habido fallas en ese intento de detener misiles. Algunas veces algunos misiles son autogol y golpean a la misma ciudad. ¿Y cuál es la sensación? El misil de la cúpula de hierro cae. Claudio, otro tema, tú dijiste lo político se mezcla también con la guerra. ¿Por qué te lo pregunto? Y te quiero hacer esta pregunta. Antes de los ataques de octubre del 2023, Benjamín Netanyahu estaba en una encrucijada, digamos, interna, por algunas reformas que quería hacer al sistema de justicia, protestas masivas en todo Israel en contra de Netanyahu. Después viene la respuesta a Hamas. Estas cosas unen los pueblos muchas veces. Y ahora, de hecho, la incursión con Irán quizás puede haber sido la jugada más arriesgada de un político israelí en muchas décadas, sobre todo por el potencial y por lo gigante que es Irán, digamos, entre otras cosas, y las amenazas que históricamente ha tirado sobre Israel. ¿Cómo está la cohesión social detrás de Benjamín Netanyahu? En mi opinión personal, yo pienso que, como decía Shimon Peres, un sí y un no al mismo tiempo. O sea, ningún político de izquierda o de oposición hoy en día habría hecho lo que hizo Netanyahu de atacar Irán, ¿ya? Y era necesario hacerlo. Entonces uno dice, bueno, qué bueno que lo hizo, pero lo habrá hecho porque ese mismo día a lo mejor perdía el Congreso y caía el gobierno, y al caer el gobierno pierde el fuero, y si no tiene fuero y tiene juicios políticos encima, se va preso. Entonces muchas veces las soluciones van mezcladas, o sea, lo hace y se presenta como una solución potente, pero también es una escapatoria para que no siga en esto de que el gobierno se va a caer. O sea, hay una doble cosa que yo se la agradezco, pero también rechazo. No puedo estar completamente de acuerdo. Porque podría haber ahí un cálculo político. Yo te quiero preguntar, Claudio, ¿cómo estás preparado tú en tu casa para protegerte ante eventuales bombardeos? Cuando te llega la alerta, ¿dónde vas? Sí, nosotros vivíamos en un departamento que era una mansarda, que era una casa con patio, ¿ya? Y la mansarda no tenía ninguna seguridad. Cuando empezó la guerra, nos cambiamos a un departamento que tiene se llama acá mamad. El mamad es una pieza búnker chica que lo que ustedes han visto cuando se destroza todo el edificio y queda el mamad. Sí. El mamad es el búnker chico que tiene la pieza, que tiene 30 centímetros de espesor de cemento, una puerta blindada, unos postigos de 2 centímetros de acero. Entonces yo tengo ese mamad y los vecinos a veces que no tienen aquí vienen corriendo en la noche, algunos así rápido y se meten al búnker que está en la casa. Cuando nosotros sentimos que puede ser que haya más de una vez en la noche, ya nos vamos al búnker subterráneo, que es en un asilo anciano o en una universidad, que ya queda algunos pisos bajo el subterráneo. ¿Ya ustedes se han quedado a dormir ahí? Sí, hay familias que han dormido 5 o 6 días, esta semana entera, con bebés, y cuesta porque la convivencia familiar, que uno quiere escuchar radio, que el otro no, que la guagua llora, que llegó una señora con 5 perros. Sí. ¿Qué iba a hacer la pobre señora? Claro. Entonces es difícil el búnker público, se podría decir. Eso le quería preguntar a Claudio, porque uno desde acá tan lejos, y yo he estado en Israel, pero fíjate que nunca estuve en un edificio residencial. Y lo que entendía, lo que nos explicaban allá, es que desde 1992 los edificios deben contar con esta suerte de búnker, pero no sé si es como privado, por departamento, son habitaciones. Y por otro lado, me imagino que entonces tú estás en un por departamento. Nosotros cuando tomamos este departamento, mi hijo dijo, esta es mi pieza. Él se tomó el búnker. Mira. Entonces, los edificios grandes tienen, en cada departamento tienen uno, y abajo en el edificio al final tienen el subterráneo. Al comunitario, perfecto. Que esas son otras imágenes también que hemos visto cuando se juntan todos y empiezan a cantar, empiezan a rezar, y son imágenes que a uno desde acá también los conmovían mucho, porque finalmente uno está desde el estudio conversando con ustedes, pero
finalmente lo que ustedes están viviendo es muy fuerte. O sea, en cualquier minuto nos puedes decir, sabes que me tengo que ir, sonaron las alarmas, y te acostumbras a vivir con eso. Sí, es una costumbre, pero el hombre es un animal de costumbre, pero en realidad es difícil, pero la sociedad es mi soporte, porque somos como una familia. O sea, yo podría decirle al vecino, no, usted me cae mal, no entre a mi búnker. ¿Me entiendes? Claro. Yo no puedo. Si me cae mal o me cae bien, no me importa. Todos entran al búnker. Y sean 10 personas y el búnker tenga 3 metros por 3 metros, igual tienen que entrar. ¿Hace cuánto tiempo vives allá, Claudio? 12 años. 12 años. ¿Cambiaste los terremotos por los misiles? Sí. Porque básicamente, no lo digo, digamos, en tono de broma, sino que lo digo en tono de que un poquito es otro riesgo. Son conductas culturales. Nosotros tenemos la conducta cultural sísmica respecto de los sismos, claro, y ellos la tienen que tener sobre otro tipo de vicisitudes, digamos que son sí, si yo me hubiera vuelto ese mismo año, si yo me hubiera vuelto ese mismo año que llegué, tendría solamente los temblores. Hoy día en Chile, además de los temblores, ya tengo otras cosas más que no me gustaría volver. No, es que generalmente, yo insisto, cuando yo estuve en Tel Aviv, uno se siente muy seguro en ese lugar, pese a que es una zona de conflicto, que sabes que tienes amenazas por todos lados. Claro. Tú te sientes muy seguro desde que pisas el aeropuerto. Cuando tú entras al aeropuerto, al Ben Gurión, te revisan, pero hasta la punta de los pies. Es absolutamente todo. ¿A quién vas a visitar? Bueno, yo voy a visitar a mi amigo Daniel. ¿Y dónde vive tu amigo Daniel? En tal lugar. ¿Y qué hace? Es profe. ¿Y cómo se llama su papá? No sé, no me acuerdo. ¿Y su hermano cómo se llama? No me acuerdo. Tienes que tener todas esas preguntas aquí. Sales del aeropuerto, por supuesto que ves los militares en todas partes, y tú te sientas a comer y te sientes muy seguro y sabes que tienes un domo que te va a proteger cuando ataquen. Es raro, pero es así, ¿no? No, es toda una experiencia. De hecho, yo me gané el premiado. Me llevaron a la salita chica. ¿En serio? ¿Cómo se llama su papá? Alejandro. ¿Cómo se llama su abuelo? Guillermo. Mi apellido es alemán, entonces yo supongo que por ahí hubo algún grado de confianza y me llevaron a la oficinita y me tuvieron ahí. Siempre me gana ese premiado. Sí, yo tengo un amigo senador que le pasó lo mismo. Y él llegaba y decía, yo tengo pasaporte diplomático. No, da lo mismo. Nada, claro. Ahí, en la pieza de los regalones. En la pieza de los regalones, tal cual. No, y es súper exhaustivo todo. Es súper exhaustivo. Te revisan completo de cuando entras y cuando sales. Y cuando sales también. No te digo que cuando a mí me preguntaron cómo se llamaba los hermanos de mi amigo, el que vivía allá, yo decía, no puede ser que me estén preguntando esto. Y yo decía, ¿cómo se llama? Martín. Y ahí me dejaron entrar. Dije... Ahora, Claudio, tú que llevas 12 años ahí y has tenido además la posibilidad de tener un lugar de resguardo, ya sabes cómo actuar, sabes en qué minuto también salir del búnker, pero yo me imagino que también has tenido a lo mejor historias cercanas de personas que han sido atacadas, bombardeadas. Yo no sé cómo ha sido eso en tu entorno, en lo más cercano. Sí, he tenido, pero no en estas guerras, sino que en Jerusalén, en atentados donde el terrorista toma un auto o toma un bulldozer y aplastó a la hermana de un amigo chileno y la mató. O sea, hemos tenido, o por ejemplo, una niña que iba en el colegio mío en Viña del Mar, también estaba en un bus que estalló y ella se salvó. Entonces sí hemos tenido cosas. A mi hermano le tocó vivir en Jerusalén y de repente en la calle principal apareció un palestino árabe tirando granadas así como si fueran, no sé, regalos, y la gente se tuvo que resguardar y esas cosas pasan. Ya no tanto, pero pasan. Ahora estamos en el tema de los misiles, los drones. Claudio, ¿con quién vives tú allá? Porque una cosa es cómo te proteges tú y a veces también la preocupación pasa por tus hijos, tu familia, tus